You know, the only place I get hurt. Any given Sunday, a hero will rise. You know, the last time. The Damned United o El Nuevo Entrenador es una película dirigida por Tom Hooper estrenada en 2009, basada en la novela homónima de David Peace. La trama se centra en la breve, pero intensa relación entre el famoso director técnico de fútbol Brian Clough y su breve paso como director técnico del Leeds United en 1974. Clough es un personaje peculiar, más arrogante que vulnerable en un principio. La historia está hábilmente estructurada, alternando entre flashbacks que muestran el ascenso de Clough con su compañero y asistente Peter Taylor en el Derby County y su turbulenta experiencia en el Leeds United. Esto permite explorar no solo los desafíos tácticos y deportivos, sino también los conflictos personales y las relaciones que definieron la carrera del entrenador. La dirección de Tom Hooper es efectiva al capturar la atmósfera de la Inglaterra de los años 70 y la intensidad del mundo del fútbol profesional. Sin haber muchas opciones cinematográficas en la historia con respecto al balompié, claramente la película se convierte en la mejor de este significativo deporte, y a día de hoy, el más popular del mundo. Happy here. So are you. We're never gonna find another place like this again. Million Dollar Baby, del director Clint Eastwood. Esta es la historia de Maggie, una camarera que está decidida a convertirse en boxeadora profesional, y convence a un entrenador ya veterano para que le entrene. Al principio no quiere aceptar, ya que tiene una vida personal muy complicada, pero termina por aceptar, y forman un vínculo padre e hija muy fuerte. La historia tiene giros muy dramáticos y trágicos, desafiando sus sueños y teniendo que tomar decisiones morales muy duras. Esta película toca temas como la perseverancia, la redención, el sacrificio, pero también la dignidad y hasta la eutanasia. Nos habla también del papel de la familia, donde muchas veces no es precisamente la de sangre, sino la que la vida y la circunstancia nos dan. Una película muy conmovedora que nos deja reflexionando mucho tiempo después de verla. Rocky, dirigida por John Havildsen y estrenada en 1976, es un ícono del cine deportivo que logró poner en el ojo del mundo este tipo de películas. El film cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia desconocido y de buen corazón, quien recibe la oportunidad de su vida al enfrentarse al campeón mundial Apollo Creed. Rocky es un personaje con mucha necesidad, vulnerabilidad y de alguna manera fragilidad, pero que gracias a una oportunidad caída del cielo logra usar esas debilidades para convertirlas en fortalezas. La película no solo se centra en las peleas en el ring, sino también en la vida cotidiana de Rocky y su relación con Adrienne, una introvertida empleada de una tienda de mascotas. Esta historia de amor añade capas emocionales a la historia del boxeador, lo que crea una fuerza de voluntad adicional mostrando el crecimiento personal de Rocky más allá de la lucha física. Su impacto cultural ha sido significativo, inspirando a generaciones con su mensaje de nunca rendirse y de cómo un hombre ordinario cumple con sueños extraordinarios. Rush, del director Ron Howard. Esta película se enfoca en la temporada de la Fórmula 1 de 1976, cuando la rivalidad entre el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda estaba en su punto más álgido. Vemos las personalidades contrastantes de cada uno, sus estilos de vida, contándonos eventos dramáticos y el terrible accidente que sufrió Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania. Ron Howard, con su dirección ágil y dinámica, logra que las secuencias de carrera sean casi palpables. Hay tomas al ras de la pista que nos hacen sentir que estamos en realidad en las carreras. Casi se puede oler la llanta quemada al patinar las pistas.
Es una película muy emocionante que nos habla de la rivalidad, pero también el respeto que se tenían estos famosos automovilistas. Está tan bien hecha que no se necesita ser fan de la Fórmula 1 para disfrutarla al máximo. Any Given Sunday, del director Oliver Stone. Aquí estamos ante un drama deportivo sobre fútbol americano que se adentra tanto en el glamour como en los aspectos más oscuros de este deporte. La trama va de un equipo llamado los Miami Sharks, que está en una difícil racha de derrotas y su entrenador, Tony D'Amato, está lidiando con muchos desafíos, entre lesiones de jugadores claves hasta conflictos con la dueña del equipo, una mujer joven y ambiciosa. Y todo se complica más con la llegada del nuevo y talentoso mariscal de campo, un tipo muy indisciplinado que debe de aprender a trabajar bajo presión y en equipo. Muy al estilo de Oliver Stone, esta es una película muy dinámica que no da descanso. Maneja ángulos de cámara poco convencionales que nos sumergen en la acción del juego y tiene secuencias muy intensas y realistas, logrando transmitir toda la brutalidad y velocidad del fútbol americano. Tal vez no es la mejor película del director, pero hace una crítica a los aspectos menos visibles del fútbol americano, hablando de la presión sobre los jugadores y las decisiones comerciales que muchas veces están sobre el espíritu deportivo. Una película que vale mucho la pena ver. The Boxer o Golpe a la Vida es una película dirigida por James Sheridan lanzada en 1997, ambientada en Belfast, Irlanda del Norte. La trama se desarrolla en medio del conflicto entre católicos y protestantes, donde Danny fue un exboxeador que acaba de salir de la cárcel tras 14 años, busca redimirse a través del deporte que ama. Danny fue en lucha por reconciliar su pasado violento con un deseo ferviente de construir una vida pacífica y estable en una comunidad marcada por la división y la disputa. Maggie, su gran amor, es hija de uno de los poderosos personajes que manejan el conflicto y que tiene la misma idea de paz que Danny, pero sabe que no es una situación que se pueda resolver fácilmente, por culpa de facciones intransigentes que no permiten una salida armónica y duradera a la guerra. La dirección de James Sheridan es magistral al capturar la atmósfera tensa y cargada de Belfast durante los disturbios políticos y religiosos, mientras ilustra cómo el deporte puede ser un catalizador para el cambio y la esperanza en circunstancias adversas. Just leave my family alone. I'm not going to lose, Donnie. End of story, Peacemaker. The Wrestler, del director Darren Aronofsky. Randy "The Ram" Robinson es un luchador profesional que vivió su época de gloria en los años 80 y para el 2008 ya está casi en la ruina. Ha tenido problemas con las sustancias y con el alcohol y después de sufrir un infarto decide calmar su vida reconciliándose con su hija y tratando de construir una relación con una bailarina exótica. Esta es una historia donde vemos a un luchador en su decadencia, arrepintiéndose de su pasado, buscando la redención y luchando contra la soledad. Aronofsky utiliza un estilo documental para mostrarnos la vida de Randy, y eso hace que sea más realista y auténtico. Las peleas se sienten muy reales, logran transmitir el dolor de Randy y su tristeza. Más que luchar contra un contrincante, Randy está luchando contra una vida que parece querer olvidarlo, y al mismo tiempo está luchando contra sí mismo. Un drama muy duro, extremadamente conmovedor, que nos deja el corazón estrujado. Raging Bull o Toro Salvaje, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1980, es una obra maestra del cine que narra la vida del boxeador Jake LaMotta. La película está basada en la autobiografía del mismo nombre y se centra tanto en la carrera deportiva de LaMotta como en sus turbias relaciones personales. La película va más allá de las escenas de boxeo, explorando los demonios internos de LaMotta y sus luchas con el control emocional y la violencia. El film no solo se centra en el boxeo como deporte, sino que también profundiza en la autodestrucción, la culpa y el perdón.
La relación tumultuosa de La Mota con su esposa añade capas emocionales y complejidad a la historia, mostrando las consecuencias devastadoras de sus acciones. Una de las características principales de la película visualmente hablando es la espectacular edición y las transiciones entre las peleas para ver la competitividad, el talento y el espíritu ganador de La Mota. Y deja como reflexión cómo este gran boxeador se noqueó a sí mismo. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.